Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Ceci Guita. Hoy nuestra exposición trata sobre las estructuras organizativas. Muy bien, empecemos. La organización. La organización puede ser definida como un grupo social estructurado, permanente y con finalidad. De esta definición se puede estar completa por otros rasgos, como por ejemplo, estar dotada de una jerarquía de autoridad y responsabilidad. Sus miembros desarrollan tareas diferenciadas. Y por último tenemos interactúa con el entorno. De eso mismo podemos ver qué es la estructura organizativa, que es la forma de organización que adaptan los componentes de un conjunto, o bien un sistema bajo condiciones particulares de tiempo y lugar. Se dice que existe una estructura cuando una serie de elementos se integran en una totalidad que presenta propiedades específicas como un conjunto y cuando además las propiedades de los elementos dependen. Por otro lado, una organización es una forma de repartir trabajo y o responsabilidades entre diferentes personas de forma estructurada y una intención preventiva delimitada. Para esta estructura, podemos ver de que manejamos una jerarquía y esa jerarquía se maneja de la siguiente manera. Así, director general, de ahí sigue el gerente de planta, luego el gerente de área, los supervisores, los trabajadores y por último, pues los clientes que adquieren nuestro servicio o nuestros productos. Pues así, la estructura orgánica de una empresa constituye el conjunto de relaciones e interacciones de sus miembros que articula y favorece la circulación de la información y el trabajo dentro de la misma. Para esa estructura organizativa tenemos los elementos comunes, que estos es el estudio de la estructura de las organizaciones, encuentra su sentido en el conocimiento de las partes componentes comunes a cualquier organización. Para eso dividimos en varias partes. Tenemos el primero, núcleo de operaciones. Comprende a los miembros de la organización que desarrollan tareas de carácter básico relacionado con la producción de bienes y servicios. El ápice estratégico es el órgano encargado de supervisar el funcionamiento de la organización y de que cumplan sus objetivos. Tenemos la línea media, que es que abarca los administradores intermedios entre el ejecutivo superior y pues, los trabajadores, los operarios. Tenemos el personal de apoyo, que sus funciones es proporcionar asistencia a la organización al margen del flujo de trabajo. Y por último, la estructura técnica, que también la denominamos tecnoestructura. Está conformada por los analistas que diseñan y planifican sistemas referidos al planteamiento formal y al control de trabajo. Siguiendo con la explicación sobre las estructuras organizativas, tenemos los mecanismos de coordinación. En principio existen dos tipos de mecanismos de coordinación dentro de las organizaciones, que es donde vemos el informal y el formal, que entonces el informal es la generada por los propios trabajadores de manera voluntaria y no programada. Y tenemos la formal, que sería que aquella establecida deliberadamente, por la empresa para conseguir sus fines y por tanto sería parte integrante de la estructura de la propia empresa. Estos mecanismos básicos de coordinación se regulan, es para regular la actividad, comportamientos dentro de la empresa. Y estos mecanismos entran así. La adaptación mutua consiste en la coordinación del trabajo mediante la comunicación voluntaria, informal y directa entre los trabajadores. Tenemos la supervisión directa, que se hace necesaria cuando la organización alcanza un tamaño considerado que demanda ampliar procesos de control y gestión sobre el trabajo realizado, ya que la adaptación mutua resulta ineficaz. Tenemos la normalización. La normalización supone el establecimiento de normas reguladas del trabajo.
que posibilitan y favorecen la ausencia de los dos mecanismos anteriores, que es la supervisión directa y la adaptación mutua. Esta normalización puede aplicarse en 4 elementos. El primero, método de trabajo, especificando el conjunto de actividades a realizar por parte del trabajador, cómo realizarlas y en qué secuencia temporal. Tenemos los productos, que supone especificar de antemano los resultados esperados. Como consecuencia, normalmente, el método de trabajo empleado. Tenemos las habilidades, que es cuando no se pueden normalizar los métodos o los productos, es decir, cuando la naturaleza de la tarea es incierta, compleja y variable. Lo que se hace es formar a los individuos para enfrentarse con situaciones complejas. Y ya por último tenemos estandarización. Es un paso más de la normalización de habilidades. En este caso, los miembros de la organización comparten, además de lo anterior, un conjunto de valores y creencias comunes. Y así, para terminar, vamos a explicar los tipos de estructuras organizacionales. Existen diversas clasificaciones y tipologías sobre las estructuras organizacionales. Tenemos como la primera, la estructura simple. Sea en empresas como un mínimo de personal dentro de los denominados, llevando la coordinación mediante supervisión directa. Tenemos la estructura burocrática, que este tipo de estructuras se corresponden con una organización altamente formalizada, en la que todos los elementos de trabajo están perfectamente definidos. ¿Qué definimos acá? La autoridad, las responsabilidades, las tareas y los procedimientos. Esa estructura burocrática la dividimos en dos, que sería la burocracia maquinal y la burocracia profesional. Cuando hablamos de burocracia maquinal, hablamos del sistema burocrático por excelencia y suele darse en empresas donde su flujo de operaciones es rutinario y repetitivo. Y en el momento que hablamos de burocracia profesional, sea en organizaciones que deben conciliar las exigencias de un flujo de operaciones predeterminadas o predecibles, pero a la vez complejas, como por ejemplo las instituciones sanitarias, educativas y todas estas. Para acomodar estas exigencias, la organización utiliza lo que vimos anteriormente sobre la normalización de habilidades como única forma de dar respuesta a los aspectos normativos. Tenemos la estructura divisionalizada, la estructura divisionalizada, a diferencia de las anteriores, no es una estructura completa, sino parcial, superpuesta sobre otras, que utiliza sobre todo para diversificar productos. De esta forma se crean diferentes unidades de negocio para cada línea de productos. Por otro lado, la divisionalización no significa descentralización. Descentralización implica dispersión de la autoridad para la toma de decisiones. Y tenemos así la adhocracia. La adhocracia significa cualquier estructura altamente flexible, capaz de adaptarse continuamente a las condiciones cambiantes del ambiente. Los empleados tienen que ajustarse a las necesidades de sus clientes, que es acá cuando llamamos la adhocracia administrativa, sin conceder el más mínimo espacio a las rigideces. Por tanto, esta estructura es la más adecuada para aquellas organizaciones que necesitan un alto nivel de innovación y deban combinar equipos interdisciplinares de expertos en proyectos muy variables entre sí, ya sea por su duración o por el contenido mismo. Esta adhocracia también la dividimos en dos partes, donde vemos la adhocracia operativa y la adhocracia administrativa. Que es la adhocracia operativa? Es la que se lleva a cabo los proyectos por encargo de clientes.
trata cada problema como único para resolver creativamente cada uno de ellos. ¿Qué es la adocracia administrativa? Es el cliente, es la propia empresa y no un cliente externo. Y así acabamos nuestra exposición de hoy. Espero les sirva mucho. Mi nombre es Stacy Guita.